Bueno, moltes gràcies, Marcus, i a tota l'organització. Jo no sóc de la Fundació, però conec el Marcus des que érem joves i ens hem anat de festa per tot Reus durant molts anys, hem tocat amb grups de música i per tant som amics i aquí hi ha un biaix d'amistat, no? Però jo em dedico a treballar al món de les drogodependències, de les addiccions, i treballo especialment amb gent que s'injecta drogues, que fuma crack, que viu en vivendes que no són llars, etc. I el que volia compartir amb vosaltres és l'experiència de 17 anys treballant amb aquest col·lectiu de persones que estan excloses de lo que seria l'establishment o el punt, el gold estàndard on vulguem posar. ¿Quieres que hable en castellano mejor, no? Para entendernos. Pues quería compartir 17 años de trabajo con colectivo, especialmente inyectores de drogas, estimulantes, opiáceos, etcétera, programas de metadona. Aquí en el Hospital Antiguo existe un centro desde el 1999, donde personas que habitan la calle pueden lavar la ropa, ducharse, tener un desayuno, afeitarse, coger ropa nueva, tener gente que los escuche. Y este centro de día está basado en lo que nos conecta con Marcus, ¿no? En una asociación de personas consumidoras que en los 90 eran más bien concebidos como pacientes, toxicómanos, drogodependientes, después de toda la oleada de heroína y de sobredosis de SIDA. Y fue, pues, que lo que quería aportar es un acercamiento a esta realidad, no desde el paternalismo, mira, los toxicodependientes son enfermos, pobrecitos, sino como el derecho a la ciudadanía que tenemos todos por la Constitución y por la Carta de Derechos Humanos. Y por tanto, yo lo que he aprendido en estos 17 años, yo cuando empecé era un chavalín y tenía miedo al yonki, ¿no? Esta palabra siempre la voy a poner entre comillas, pero tenía un miedo porque aunque había visto calle, etcétera, nunca me había enfrentado a esta realidad, ¿no? Yo he vivido aquí en Reus una clase más o menos media alta o media baja, no he tenido problemas de integración, etcétera, y por tanto partimos de una visión etnocéntrica, ¿no? Económico-céntrica, y nos da miedo el que no tiene, el que es pobre, el que no llega. El título de la conferencia, que no lo hemos pactado con Marc, es la inclusión de la marginalidad o algo así. Es horrible, terrible, o sea, es la construcción del binomio perverso, ¿no? De una sociedad del bienestar, un Estado paternalista que necesita exclusión para tener programas de inclusión, etcétera, y va como, es las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y esto es un concepto clave. La cuestión es pensar en que todos somos ciudadanos, ciudadanos de pleno derecho a vivienda, al desarrollo espiritual, cultural, religioso, etcétera. Tenemos derecho a vivienda, educación y salud. Y, por ejemplo, desde el centro, que yo estoy muy orgulloso que trabajo en el Hospital de Reus, todo el equipo de educadoras sociales, integradores, nuestra premisa es, lo primero son los derechos de estas personas. Y el derecho que es derecho a ir al médico, derecho a que una equipo social valore si tienes derecho a un dinero por tener una hepatitis, un SIDA. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de personas que viven al margen del margen olvidan que son personas que tienen derecho a ser asistibles por un sistema público. Si le dais una mirada al mundo, en realidad ni en Asia, ni en África, ni en Estados Unidos, ni en Sudamérica hay un sistema del bienestar como puede tener España o Francia o Alemania. La paternalista garantiza el derecho al acceso a la salud a una persona sin papeles y es atendido en urgencias aquí en Reus, en Tarragona y en Barcelona. Esto no ocurre en la mayor parte del mundo. Entonces, personas que, por ejemplo, se inyectan drogas, heroína o cocaína básicamente en las cercanías del hospital, el Maspelissé, etcétera. Yo empecé en el 2005 y pensaba que ya no había inyección en la vía pública. Estamos en 2022 y estamos recogiendo 80 jeringuillas cada semana de diferentes puntos, en los mismos puntos de venta, en el mismo barrio, en la misma ciudad, que gobierna con los ojos puestos en el problema de las sustancias y no en una promoción de la salud. Entonces, lo que emparenta con Marcus es que desde que se
estableció este proyecto Illeta, el Servei Municipal. Ara veu a Tre aquí, un saludo. Tre es una responsable máxima. La base de este proyecto fue incluir a esas personas que estaban a final de los 90-2000 en la avenida President Companys, esperando la metadona, tomando chivecas, trapicheando benzos, etcétera, con una estética, una cultura. Tienes dos opciones, ¿no? O llamas a un equipo de seguratas, policía, oye, aquí no puedes estar, o bien intentas decir, oye, pues todos vosotros y vosotras sois personas que estáis en un programa metadona, tenéis inquietudes iguales, tenéis una cultura semejante, ¿por qué no hacéis una asociación y trabajáis junto con nosotros? Y esto es lo que ha ocurrido con ARSU desde el 99. Han cambiado mucho las cosas, el paradigma de las drogas, ¿no? Parece cada vez más corriendo a un paradigma de adicción, psiquiatrizado, ¿no? Si tú fumas porros, pues tienes un trastorno por uso de sustancias y ya está. No me importa que seas del código postal X, Z o R. Y al fin y al cabo, lo que emparenta es esto. ARSU es una asociación de personas que usan estos servicios, duchas, lavadoras, servicios de jeringuillas, etcétera, terapia, enfermería, médicos, acceden a sus derechos y aparte se les brinda un espacio de activismo, que sería como el cambio que yo he vivido de trabajar con lo que antes decían los pacientes. Esto en salud mental es más fácil de entender. Las asociaciones de pacientes, pubrets, porque tienen un diagnóstico. Los de salud mental son más bien vistos que personas que, aparte de problemas de salud mental, pues son también personas pobres, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, crean rechazo hacia profesionales, no tienen un target, se inventan cosas como la patología dual y al final lo que es una falta de acceso a la educación, acceso a los servicios que pueden ser más abundantes de los que son, evidentemente, pero en realidad lo que quería decir es, el tema de las drogas siempre se llama como colectivo que luchamos para la mejora de los derechos, no somos el problema, sino somos parte de la solución. Porque en realidad ARSU al final es un grupo de personas que son pacientes de un hospital, de un centro de tratamiento, de metadona, que necesitan ducharse porque no tienen ducha, y la calidad humana que se genera en un tipo de este grupos, aunque sea semidirigido por profesionales o antropólogos, educadores, es la energía que puede hacer el cambio, ¿no? El self-support, ¿no? La ayuda mutua, etcétera, funciona en cualquier campo, ¿eh? La salud mental, en drogas, está muy institucionalizado, al menos hasta ahora. Tienes que ir a un grupo para el duelo porque has perdido un hijo, un grupo para alcohólicos. Esto es como una metodología como antigua. Pero sí que es verdad que cuando nos juntamos un grupo con personalidades, itinerarios parecidos, con problemas, la fuerza de la comunidad, del grupo, no tiene, ¿no?, comparación con cualquier medicamento ni cualquier política, etcétera. Y bueno, sin más, ¿no?, quería hacer esta conexión, ¿no?, y agradecer también a Marcos la invitación para trabajar desde planos distintos, pero en realidad, ¿no?, las horas que una persona invierte en cosas que no tienen una lógica capitalista, ¿no?, vale mucho y se construye mucho a partir de estas horas. Por ejemplo, hemos pasado de la filantropía, era la iglesia quien se ocupaba tradicionalmente del pobre, del loco, del necesitado. Era un sistema moderno, aunque cubierto de una pátina medieval, pero un sistema muy complejo de que ninguna familia quedaba sin una persona sin cuidar, ¿no? O incluso comprar un bulo para ir al cielo, o si tienes un hijo que lo tienes encerrado en el sótano porque tiene un problema de salud mental, se lo van a quedar unas monjas, etcétera. Este papel que ha cubierto siempre la filantropía católica o cristiana, poco a poco ha ido sustituyéndose por los estados del bienestar, que hay de diferentes tipos, al menos en Europa, no conozco otras realidades. Sistema Bismarck, alemán, el sistema Beveridge, inglés, el sistema español, que es un híbrido entre Franco, Beveridge, etcétera, pero que al final es lo que, como decía, no es ayudar, o sea, todo el mundo tiene el derecho universal a acceder a cualquier recurso sanitario y de bienestar social y por tanto no es ayudar, es un deber, ¿no? Yo creo que cuando intentas ayudar para sentirte bien, etcétera, no es lo mismo que tener un oficio como el mío, que es en el plano social, y mi oficio es garantizar este acceso, ¿no? Aunque una persona no crea que sea
subsidiaria de recibir esta atención, sí que lo es, igual que tú, que yo, y no hemos hablado de ninguna sustancia, ninguna droga, no es necesario, porque al final la exclusión es simplemente, ¿no?, la desigualdad al acceso, la desigualdad a la hora de concebir, ¿no?, de acompañar a unos hijos hacia un itinerario profesional o de universitario. No todas las familias tienen esta capacidad, ¿no?, y esto no somos conscientes, ¿no? Creo que vivimos en un 80-20 en muchas cosas y estamos en el 20 bastante jodidos. El 20... La proporción 80-20, ¿no? El 20% tiene el 80% de riqueza del mundo, el 20% domina las empresas del 80% de consumidores. Es una proporción no áurica, pero sí de análisis del capitalismo, ¿no? Ah, muy bien, sí. El 80% tiene, no, el 20% tiene lo que el 80% le hace falta, ¿no? Siempre hay una proporción de este... Muchas gracias por estar aquí, de verdad. A ver, yo conozco de cerca el problema de muchas madres que están sufriendo porque sus hijos han caído en adicciones y los organismos oficiales no están ayudándolas porque esos chavales dicen que si no lo piden voluntariamente, pues no les pueden desenganchar. Pero se encuentran ante unos niños que cuando no están en la droga son maravillosos y cuando están drogados y con adicción, pues tienen la casa destrozada, de dar puñetazos a los muebles, a las cosas, romper los cristales de una patada, los muebles de su habitación, porque están ante el síndrome de abstinencia les vuelve violentos y estas madres están totalmente desarmadas. Esto te estoy hablando en otro lugar del país, yo vivo en Madrid, y mi pregunta es si en ese sentido vosotros trabajáis con estos temas. ¿Cómo ayudáis a esos chavales que tienen una adicción y que están teniendo problemas con sus familias? Entonces están generando, de alguna manera, el rechazo de sus familias por ese problema tan terrible que tienen, que son como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un niño maravilloso cuando no está bajo los efectos de la droga, pero es un ser terrible y violento cuando está bajo esos efectos. Y si me aconsejas algo que podría yo aconsejar a todas esas personas que me están pidiendo ayuda y como no entiendo, porque yo no he sido drogadicta, solo he tenido droga en el cuerpo cuando cuando me recuperé de un cáncer y sufrí durante un año todo el proceso de deshabituación. Sé lo que es un monazo, sé lo que se sufre, sé de vómitos y temblores y sé de miedo a vivir. Entonces, por lo menos eso me hace algo solidario, con saber qué se siente con un síndrome de abstinencia. Pero la verdad, me gustaría saber qué consejo, si quieres que podrías darnos algún consejo al respecto sobre esto, ¿no? ¿Qué podrían hacer estos familiares y amigos míos que están con esto? Gracias por la pregunta. Yo más que qué podría hacer esta familia sería qué podría hacer el gobierno del país de esta familia para mejorar los procesos que tienen que ver con problemas de adicción, ¿no? Porque al fin y al cabo el caso que planteas es un caso paradigmático en que el chaval o la chavala expresa el síntoma de todo un sistema, ¿no?, que está en contra suyo, ¿no?, de poco acceso, y la sustancia y su uso, abuso o mal uso de estas sustancias acaban siendo el chivo expiatorio de una situación estructural social. Lo que pasa es que no acostumbramos a poner el foco en que es un adicto, que fuma crack, fuma marihuana, pero simplemente es un síntoma de una situación no solo relacional, sino estructural, ¿no? Y creo que aquí sí que, por decir, la familia no puede hacer poco por esto, pero sí que el gobierno sí que puede hacer mucho más apostando por políticas de acercamiento, ¿no?, de proyectos compasivos, proyectos de reducción de daños que no juegan este binomio adicción, demonio, drogas, porque en realidad este chico es joven, tendrá esos consumos, pero se le ha demonizado y construido socialmente como un adicto violento y peligroso, ¿no? Y simplemente es el síntoma de una situación nacional y estructural de ciudad. Hay una cosa que encuentro fascinante, que si puedes venir a buscarlo. Vale. Hay
había una investigación sobre las ratas de laboratorio con drogas en el agua y encontraron que, bueno, que el primer estudio, pues en las gavias que ponían agua y agua con cocaína o con heroína, lo que pasaba es que las ratas, bueno, sí. Bueno, este es un experimento del doctor Alexander de 1967 con un grupo control de unas ratas de laboratorio en una jaula donde simplemente se acumulaban especímenes hembras, machos, solo había agua, ninguna comodidad, poco espacio. Y en la otra jaula, también con un dispensador de agua y heroína, unas familias de ratas, pero tenían columpios, tenían flores, césped, juegos, etcétera. Entonces observó que la familia de ratas que estaba en la jaula A, que era hostil, pues le daban más al dispensador de heroína que no la jaula de ratas que tenían pues un parque de juegos, tenían otra para formar familias y que abusaban muy poco del dispensador de heroína, ¿no? Y estos son los factores, las variables sociales que impactan sobre la salud o sobre los conceptos que tenemos, en este caso sobre adicciones. Relacionada con el tema de las perspectivas de futuro de tú como profesional a nivel de tu colectivo en esta sociedad del bienestar que me atrevo a decir que está como en crisis, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de futuro? Y ahora le paso el micro a mi amigo Ramón, que también quiere hablar. Tienes que contestar tú, me imagino, y estaba el compañero ahí también. Bueno, ya contesto esta, que si no... La perspectiva de futuro es que hay que poner muchos esfuerzos en la organización de la sociedad civil, ¿no? De movimientos asociativos o informales que presionen a las administraciones para moldearlas y que sean ellas las que se adapten un poco a la realidad social de cualquier problemática del ámbito de salud y de social. Hasta el momento parece que sobre el papel los planes directores del Gobierno de Cataluña y tal, sobre el papel son magníficos, pero luego en la realidad no se traduce a una carga de recursos para este tipo de iniciativas, porque están viviendo el tercer sector, viviendo así ahogado, ¿no? Cada subvención, cada pago a sus trabajadores, y es un gobierno que delega la parte de bienestar y contra el estigma, ¿no? Y de igualdad a los recursos, es muy débil, y cada vez el pronóstico es que sea más débil, y por tanto el futuro es luchar mucho para estos fondos que al final los pagamos todos. Pero hay que luchar, no hay como que decir, hostia, esto va mal, ¿no? Mierda, no, hay que intentar transformar para reivindicar estos fondos y derechos. Vale, mira, bueno, solo quería hacer un apunte, porque me parece muy interesante que estás comentando que es el Estado un gran responsable de la situación que hay, que vosotros estáis muy limitados porque los que crean el problema son ellos mismos. Antes hemos estado aquí y cuando Marc ha empezado a cantar han venido dos policías a pedir papeles, te los han pedido a ti, y quiero decir, cuando a ellos les interesa ponen control absolutamente sobre todo. Lo hemos visto con el COVID. Con el COVID yo iba un día por el monte, vivo en Arbolí, y me encontré una patrulla de Mossos y a preguntarme que qué hacía yo por el monte. O sea, el control puede llegar hasta donde ellos quieran. Entonces ellos son los que están introduciendo, los que han introducido la droga en la sociedad, años 70, años 80, cuando esta sociedad salía de una dictadura y estaba en plena expansión, en plena evolución. Su manera de reventar esa evolución ha sido a través de la droga. Entonces creo que es muy importante también presionar a las administraciones para que acaben con ese mal, ¿no?, que corre por todos los sitios y que se puede evitar, y que sobre todo para apoyar vuestra labor, ¿no? Que si no estáis como cojos siempre, vas con una batalla que es imposible de ganar porque ellos generan un problema enorme, ¿no? Gracias. Sí, no quería poner el peso en la responsabilidad del Estado, como que tenemos que esperar algo de un ente superior, pero sí que él es responsable del diseño de las políticas, ¿no? Y entonces aquí sí que los mecanismos son muy lentos, ¿no? Las protestas, proposiciones de cambios de ley son muy lentas y parece que todo el movimiento activista de cualquier reivindicación de derechos humanos va muy lenta, y es verdad.
Mucho para ir a Estrasburgo son 6 años, 8 años, pero no hay que desistir de tener esta línea, ¿no?, de trabajar por la administración pública desde una perspectiva de defensa y no de no crear problemas o de no generar. Un poco también vinculado, existen algunas líneas de investigación que dicen que invertir en albergues de noche, en programas de reducción de daños, en programas de acercamiento a poblaciones vulnerables es mucho más económico que no afrontar los gastos que genera, ¿no?, todo el tema policial, de búsqueda, de internamiento, gastos judiciales, etcétera. Y por tanto, en el típico ejemplo en nuestro campo que conocemos, un kit de jeringuillas higiénicas vale como 5 céntimos o 15 y un tratamiento de hepatitis vale 30.000 euros al año. Por tanto, ¿no?, todavía se oyen cuestionamientos, ¿cómo es que estáis entregando, ¿no?, material higiénico, etcétera? Estamos lejos de muchas cosas y quizás pues uniendo diferentes movimientos, ¿no?, aunque sea desde lo público, de la atención ciudadana, movimientos independientes, pues es la manera de ir tejiendo estrategias y hacernos fuertes. Hola, muchas gracias por tu charla. Quería saber si, parafrasear, a ver si me he enterado bien de cómo lo hacéis. He entendido que vuestro proyecto es acercaros a la gente con adicciones para que colaboréis con profesionales como tú y así trabajar juntos. Eso por una parte. Y por otra parte, otra pregunta, quiero decir. Has dicho que no trabajáis con medicamentos. Esas dos preguntas me gustaría que nos respondieras. Sí, con medicamentos sí, es un hospital público, por tanto, pues toda la diversidad de farmacopea e indicaciones farmacológicas se recomiendan o se escriben, ¿no?, como recomendación. Y por el otro lado, sí, es la manera de trabajar juntos. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas que son expertos inyectores, que conocen las zonas, etcétera, en el ámbito asociativo las puedo como contratar como agentes de salud que me contactan otras personas que yo no sería capaz, que conocen bien los procesos técnicos de la inyección, manejan conceptos de prevención y son capaces de acercar a gente que está al margen del margen y llevarla a un recurso público para que acceda a una ducha, a un hola, ¿qué tal? Buenos días, y luego a una posibilidad de tratamiento, de análisis de su estado de salud y social. No sé si he respondido a tu... Sí. Bueno, yo más que una pregunta, una reflexión que... Pues yo trabajo en el campo, soy compañero del Tony y tal, y llevo mucho tiempo reflexionando sobre el tema. Para mí pienso que se le pone el enfoque a la sustancia, a la droga en sí, cuando al final es un mercado, ¿no? Al final tiene un mercado y tiene su estrategia del mercado, lo que pasa es que es un mercado descontrolado, porque no está legalizado, no está regularizado y encima pues lo único que lo han cogido es el mercado negro y hay barbaridades dentro de eso. Pues al final, donde hay los problemas es más en una gestión del sistema capitalista, del sistema consumista, de cómo estamos viviendo, que en sí de la sustancia en sí. Si te pones a mirar dentro de la gente que consume sustancias, incluso drogas llamadas duras, como es cocaína y sintéticos y semisintéticos, pues la problemática es bastante baja a nivel estadístico, ¿no? Y entonces estamos focalizando algo en una sustancia, algo en X producto, cuando tendríamos de focalizar el problema en la pobreza, en gestiones más allá de en sí. La sustancia solo es un producto, tiene su mercado y punto. Ya está. Y va buscando el mercado, el dinero, el sistema capitalista en el que vivimos. Pero los problemas vienen de otra cosa, no de ese polvo blanco, esa pastilla tal, etcétera, etcétera. Solo era mi reflexión. Yo, sí, si me permites hacer un comentario. Sí, me parece muy... Es que es como la máxima expresión de lo que nos enseña el sistema, ¿no? Que nos enseña, son 20 o 30.000
mensajes al día que nos incitan a consumir, ¿no? El sistema necesita consumición y entonces es lo único que nos enseñan a hacer. No nos enseñan a construir y a crear comunidad y a proyectar un futuro mejor para todos. No, nos enseñan a consumir. Entonces, claro, es la expresión de eso. Y sí, que el enfoque, ¿no? La solución, lo que nos tenemos que centrar es eso, es satisfacer las necesidades de todos, porque si no, hay, pues, como puede ser con adicciones, puede ser con adicciones de comida, puede ser adicciones del juego, puede ser que son todo tipo de comportamientos que son negativos o destructivos para uno mismo o para la sociedad. Y son el resultado del ambiente de no poder satisfacer sus necesidades. Y una necesidad básica es la de aportar algo más, y no nos enseñan eso, ¿no? Solo nos enseñan a consumir, no a construir y crear y contribuir. Mira, aquí una paraula a la 3. Teniu el micro de mà, algú? No, yo. No, ibas a decir algo. No, yo comparto absolutamente todo lo que se está diciendo, pero creo que hay algo que también tenemos que plantearnos, que es fruto de la situación prohibicionista de las sustancias. Alguien ha decidido que todo esto es malo. Y eso no es cierto, porque las sustancias tienen también efectos y aspectos que pueden ser muy beneficiosos. El tema es que al estar todo prohibido no se puede hablar de ello, está absolutamente demonizado y en este momento, por ejemplo, se están dando pasos importantes con sustancias llamadas drogas que están abriendo todo un campo de terapéutica diferente, alternativa a la industria farmacéutica, que son las sustancias psicodélicas. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte, entre muchas desgracias, de que estamos haciendo un estudio con una planta, con una sustancia de una planta que es de origen africano, que sirve precisamente para que las personas que están en programas de metadona, por tanto que tienen dependencia a los opioides, puedan dejar la metadona, que la metadona ha cumplido una función muy importante, ¿no? Porque ha permitido que personas se puedan liberar, por ejemplo, de acceder al mercado negro, pero a su vez es una sustancia que luego es muy difícil de dejar. Y si el deseo de estas personas es poder dejarla, pues estamos en un ensayo clínico muy importante junto a una fundación que se llama ICERS y, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no?, de abrir nuevas vías. Pero para mí las drogas forman parte de nuestra realidad. Entonces sería deseable que supiéramos utilizar los aspectos positivos, por ejemplo, el cannabis, ¿no?, y sus derivados, en un momento dado con usos, pero es que el uso de cualquier sustancia puede ser pernicioso, pero puede tener unas características y unas condiciones beneficiosas. Los derivados de las sustancias del cannabis, aquí tenemos un experto también en el tema y activista, las podemos usar como tratamientos, ¿no?, para personas que están en quimioterapia y para paliar los efectos secundarios, para cierto tipo de dolores. Es decir, no me voy a extender ahora en todo esto. Si se pudiera cambiar, porque en realidad las personas que desarrollan adicciones, como ya se ha dicho, es por múltiples cuestiones, son minoría respecto a la cantidad de personas que en un momento dado de su vida prueban sustancias. Pero, vuelvo a decir, esto no es algo que se pueda hablar así abiertamente, yo lo estoy haciendo, pero en según qué foros se me criticaría y se me
cuestionaría e incluso se me podría castigar. Pero la realidad es esta, es decir, sustancias, por ejemplo, como el alcohol, que vemos normal porque forma parte de nuestra cultura, nadie lo demoniza y en cambio nosotros, por ejemplo, la sustancia que genera más demandas de tratamiento es el alcohol y no por esto lo vamos a prohibir. Y bueno, podríamos, pero el hacer este ejercicio de aceptar que las drogas forman parte de la realidad y que es importantísimo saberse relacionar con ellas de una forma no perjudicial, a mí me parece que es algo que tenemos que incorporar en los discursos generales. ¿Vols fer l'últim comentari o...?